Buenas noches, que Dios los bendiga a todos grandemente. Gracias por acompañarnos en esta noche de día viernes, donde vamos a predicar la palabra de Dios, que hace mucho tiempo no tenemos esta oportunidad de hacerlo. Pero gracias al Señor, en esta noche, el Señor puso en mi corazón de poder compartirles una palabra, que de hecho es de bendición para mi vida y que creo también en el nombre de Jesús que lo será para la tuya. Primero, ¿de qué vamos a estar predicando hoy? La palabra de Dios, como siempre. Pero ¿cuál es el mensaje en el cual hoy nos vamos a centrar? Acerca de la fe. Lo importante que es tener fe en Dios. Y también acerca de la ley. ¿Y qué es la ley? Así que te invito, iglesia, a que abras tu corazón a lo que Dios nos quiera hablar, a lo que Dios nos quiera ministrar. Que no sea, iglesia, una transmisión más. Que no sea, iglesia, un momento que tú estás ahora mismo en tu casa o en tu hogar o donde te encuentres y estés disfrutando nada más un momento en la presencia de Dios. No, que no sea solamente eso, sino que sea más allá de eso. Que sea un momento, iglesia, que tú disfrutes la presencia del Señor, pero a la vez que sea un momento que tú tengas intimidad con Él. Que verdaderamente puedas escucharlo. Que verdaderamente puedas recibir de lo que Él tiene para ti. Y para eso, iglesia, tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, enfocado a lo que Dios nos quiere hablar. Para que la bendición sea impartida sobre el pueblo, primero, iglesia, debemos oír la palabra. Y luego de oír la palabra, debemos, iglesia, ser hacedores de ella. Para que la bendición de Dios nos acompañe. Amén. Y qué importante es la bendición de Dios en un hijo de Dios o en una hija de Dios. Hay gente que dice, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué no recibo de Dios? ¿No será que no estás prestando atención a lo que Dios te quiere hablar y le das lugar a otras cosas? Hoy el Señor, iglesia, nos va a hablar de un tema muy importante que muchas veces los creyentes pasamos por alto y que no debemos pasarlo. Más en estos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de lucha, tiempo donde estamos en batallas espirituales continuamente, tiempo en el cual muchas veces la iglesia flaquea y le da lugar al enemigo, tiempo donde el mundo se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por la humanidad, tiempo de lo cual Dios, iglesia, quiere ministrarnos con su poder, con su gracia y con su divina misericordia. Pero debemos abrir nuestro corazón para que sea Dios hablándonos, para que sea Él guiándonos por medio de su palabra. Por eso, iglesia, pon tu mente en el Señor y deja que Él te hable, deja que Él te ministre, deja que Él obre en ti y que haga cosas nuevas en tu vida. Que hoy puedas marcar un antes y un después, Señor, en tu vida, iglesia. Dale lugar a Dios, abrile tu corazón, entregale todas tus cargas, entregale todas tus mochilas, entregale, iglesia, todo aquello que te atribula, entregáselo y vas a ver cómo el Señor se va a glorificar con poder en tu vida. Pero dale lugar al Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, ahora sí, te invito a abrir tu Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hermosa palabra de Dios. Que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana que nos está acompañando en esta noche. La bendición de Dios sea con usted. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. El título de la palabra de Dios dice: el Espíritu se recibe por la fe. Gloria a Dios. Vamos a bajar un poquito el instrumental por si está medio alto. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice así: Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hasta ahí va a ser la palabra. Palabra del Señor que tiene poder. Amén. Padre, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, dándote honra, Señor, por esta noche que tú nos permites de predicar tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que nos está acompañando en esta noche, que ha dispuesto en su corazón, Señor, recibir palabra de Dios, no palabra de hombre, Señor. En el nombre poderoso y grande de Jesús, ministranos, Señor, con tu Espíritu Santo de la cabeza a la planta de vuestros pies, y seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad, a conforme tu palabra sea predicada. En el nombre poderoso y grande de Jesús, nos encomendamos en tus manos, Señor, para ver la gloria y la honra de Cristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué enseñanza, qué enseñanza. Y arrancamos por el título. ¿Y qué título dice? El Espíritu se recibe por la fe. Ahí está el resumen de lo que sería en general toda la palabra. El Espíritu se recibe por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Si usted tiene fe, hermano, que vas a recibir el Espíritu Santo de Dios, lo vas a recibir. No porque lo veas, sino porque tienes fe en ello de que lo vas a recibir. La fe, iglesia, como dice la palabra de Dios, es convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera, más convicción de lo que no se ve. Es decir, yo espero algo, pero no lo veo con estos ojos. Es que con los ojos carnales, iglesia, no vemos nada prácticamente. Pero si nosotros miramos con los ojos de la fe, vamos a ver, iglesia, y a sentir que fuimos recibidos por el Señor y que hemos recibido de su Espíritu Santo. Y el Espíritu, como dice el título acá, se recibe por la fe. Si usted tiene fe, iglesia, en recibir el Espíritu de Dios, lo va a recibir. Ahora, usted tiene que tener fe para recibir de Dios. Si yo no tengo fe en que voy a recibir de Dios, es en vano entonces, hermano, está perdiendo el tiempo. Ahora, si usted tiene fe, la convicción de que va a recibir algo de parte del Señor, tómelo y recíbalo, hermano, con fe, con fe. No es necesario que el Señor te diga, lo has recibido, no, por la fe, decláralo que lo has recibido. Amén. Y qué importante es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el creyente. Creyente que no tiene el Espíritu de Dios, hermano, es un creyente muerto. Es un creyente que no hay vida en él. Es un creyente, hermano, que no tiene a Dios directamente. Es un creyente, hermano, que con palabras nombra al Señor, mas el Espíritu de Dios no está en él. Hermano, si no está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo podemos decir que vamos a creer en algo si no tenemos fe en ello y no está el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Si no está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano, aquello que hablemos con nuestra boca, digamos, no va a acontecer, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. Volvemos. Tuvimos un pequeño problema con Instagram. La importancia del Espíritu Santo en el creyente es mucha, porque la fe, hermano, va a demostrar en el creyente que cree en Dios.
la fe de ese creyente va a demostrar las obras divinas de parte del Señor. Ahora, si yo no tengo fe, no tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿qué puedo incentivarle a decir el pueblo si no tengo a Dios en mi corazón? Si no tengo el Espíritu de Dios, no puedo predicar a Cristo, porque no he tenido experiencia con Él. Ahora, si yo he tenido un encuentro con el Señor y sabemos que el Espíritu se recibe por la fe, ahí, iglesia, nosotros vamos a entender que tenemos al Señor. Pero ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dejar a raíz de toda esta palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, en esta noche? Que no es necesario abonar nada, que no es necesario tener dinero, que no es necesario tener algún bien económico, sino, iglesia, tu corazón. Tu corazón. Lo que el Señor necesita de ti para que entre su Espíritu en vos es tu corazón. Cuando usted le abre el corazón al Señor, hermano, recibe la fe. Amén. Entonces, si abrimos nuestro corazón, damos a entender que tenemos el Espíritu de Dios. Pero si no tenemos, iglesia, nuestro corazón abierto a Dios, la fe en nosotros, en Cristo, no se va a despertar porque está inactiva, porque no tenemos a Dios. Ahora, si yo tengo a Dios, iglesia, recibimos por la fe sus obras, lo que Él va a hacer en nosotros. Amén. Pero miren lo que decía el versículo 1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Claro, hermano. Debemos obedecer a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Solamente Él es la verdad. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice la Escritura. Y el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo ha recibido usted el Espíritu? ¿Lo recibió porque alguien le dijo, acepta a Cristo y ya está? ¿O abriste tu corazón? ¿Permitiste que Dios te ministrara? ¿Permitiste que su Espíritu entrara en ti? ¿Cómo fue, iglesia, ese momento con el Señor? ¿Le has dado la oportunidad a Dios para entrar en tu corazón? ¿Para cambiar tu historia, tu vida, tu manera de vivir? ¿Cómo has recibido, iglesia, la palabra de Dios? ¿Cómo has recibido a su Espíritu? ¿Por palabras, por la ley? Porque muchos te comentaron y dijiste, voy a recibir al Espíritu de Dios en mi vida, o tuviste un encuentro especial con el Señor. Mucha gente, hermano, conoce al Señor, pero lo conoce justamente de ser oidores. Oidores. Oyen la palabra, pero no son hacedores, no la ponen por obra. Y creen que el Espíritu de Dios está en su vida. Mucha gente piensa de que uno recibe el Espíritu Santo de Dios porque uno da un buen diezmo, una buena ofrenda. El Espíritu Santo de Dios se recibe por gracia, hermano. El Espíritu Santo de Dios se recibe por gracia. El Espíritu Santo de Dios, hermano, no es comercial, sino que es con santificación. Aleluya. Si usted oye la palabra de Dios, el Espíritu de Dios entrará en su vida. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces, iglesia, ¿dónde está fundada nuestra fe?
¿Está fundada en la palabra de Dios, en su escritura? ¿O está fundada en hombres, en mujeres que día a día hablan, discursos, pasan hablando y no hay hechos? ¿Dónde está fundada tu fe, iglesia? ¿Está fundada en el Señor, en la roca que es Cristo? La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo sé que yo escuché palabra de Dios, hermano? Porque lo siento. Siento en mi ser ese fuego. Que la palabra de Dios ha entrado en mi vida, hermano, y la he metido por obra. Cuando pongo la palabra de Dios por obra, hermano, el Espíritu de Dios en nosotros, la fe en Cristo se acrecenta. Nosotros, iglesia, no recibimos el Espíritu Santo de Dios por hombre alguno, porque un hombre diga, te doy esto y recibilo. No, lo recibimos por la gracia de Cristo. Entonces, iglesia, ¿verdaderamente has conocido al Señor? ¿Verdaderamente le has entregado tu corazón? ¿Verdaderamente el Señor ha obrado en tu vida? ¿Verdaderamente el Señor ha sacado esas raíces de amargura? ¿Verdaderamente el Señor ha sacado esa falta de perdón? ¿Verdaderamente, iglesia, has tenido un encuentro con Cristo? ¿Cómo puedes decir que tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida y tus hechos dicen otra cosa? Otra cosa. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, no es necesario que esa persona lo diga, sino que en su ser, hermano, en su rostro, en su cara, en su persona, se va a ver algo distinto que otros no lo tienen. Y ahí usted va a decir, ¿qué tiene esta persona? Que me llama la atención, ¿qué tiene? Es el Espíritu Santo de Dios. Y tú dirás, ¿qué tuvo que hacer para recibir eso? Vivir en santidad, buscar consagrarse para Dios, buscar del rostro del Señor, vivir una vida conforme a Cristo le agrada. ¿Qué cosas hizo esa persona? ¿Pagó un dinero? No. Si nosotros lo único que debemos de hacer, iglesia, es abrir nuestro corazón a Cristo. Nada más. Y creer en su palabra, creer en sus maravillas, creer en las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Amén, iglesia. Pero qué lindo, iglesia, porque mire acá, la fe y el Espíritu Santo van de la mano. Tengo fe en Cristo, automáticamente, ¿qué recibo? El Espíritu Santo. Amén. Es solamente, iglesia, que uno le abra el corazón. Y después de eso, hermano, dejar que Dios sobre nuestras vidas. Y que después, iglesia, seamos buen testimonio para otros. Que el mundo vea, hermano, lo lindo que es vivir en Cristo. Lo lindo que es buscar la santidad. Que el mundo vea, iglesia, lo bueno que es buscar del Señor. Que el mundo vea, iglesia, lo que hay en ti, lo que está en tu corazón. Lo que predicas, lo que hablas, lo que testifica, que el mundo vea. Amén, iglesia. Y tengo un testimonio para contarte. El caso de mi abuela. Yo tenía una abuela que estaba enferma de cáncer. Yo me enteré hace como 2 o 3 semanas, un día martes. Y bueno, a lo primero estaba triste, como todo, angustiado. Pero, hermano, miren qué grande es Dios. El día lunes anterior a eso, mi abuela tuvo médico. O sea, mi padre había venido el martes a contarnos una noticia que tenía que darnos. Dijo que tenía una buena y una mala. Cuando dijo mala, digo, bueno, se tratará de mi abuela. Pero mire esto, qué grande es Dios. El día lunes pasado, de hace 3 semanas atrás, ella tuvo médico. Y los médicos, hermano,
vieron que tenía un cáncer ramificado sobre todos sus órganos, principalmente en la cabeza, en los pulmones y en la médula ósea. Ahora bien, los médicos, iglesia, le habían dado meses de vida. Los médicos, iglesia, ya no tenían esperanza, la habían desahuciado, porque el cáncer era fulminante, era agresivo. Pero miren, hermano, qué grande es Dios. Mi abuela se congrega en otra iglesia, tiene a Cristo en su corazón. Y mire esto, iglesia. La fe, el poder que tiene la fe, iglesia. El poder que tiene la fe. No en el hombre, no en la mujer, en Cristo, en Dios. Mi abuela, hermano, los médicos no se explicaban cómo el cáncer, de estar ramificado sobre todos sus órganos, se había desaparecido. Los médicos no se explicaban, iglesia, semejante hecho. De hecho, ellos dijeron, fue un milagro. Y hermano, ¿eso cómo se activa? ¿Cómo usted puede explicar eso? Dios, hermano, puso su mano. Dios intervino. Dios la sanó, hermano, de ese cáncer, de ese espíritu de enfermedad y de muerte. Dios la hizo libre. ¿Y cómo, hermano, usted se explica esto? Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado también aquí? Que las personas en sí que estaban en su entorno tuvieran fe, pudieran acercarse a Dios, abrirle su corazón y verdaderamente recibir a Cristo en su corazón. La fe, iglesia, la fe, la fe, la fe es importante en la vida del creyente. Y hermano, los médicos no se explicaban eso. Cómo un cáncer tan agresivo, ya estaban las últimas, mi abuela. Cómo un cáncer tan agresivo, iglesia, había desaparecido. No se explicaban los médicos. No se explicaban. Solo Dios, iglesia, pudo haber intervenido ahí. Solo Dios, iglesia, pudo ahí glorificarse. Ahora bien, mire esto. Hay creyentes que tenemos fe, pero no tenemos obras. Dios demanda de que tengamos obras también. ¿Cuál era la fe de nosotros? Principalmente de ella, ser sanada. ¿Y cuál era la obra que la persona y su entorno debía hacer? Hablar con Dios, pedirle que tuviera misericordia y que hiciera un milagro. Ahora bien, sinceramente, porque no estoy aquí para mentirles, no tenía, iglesia, ya esperanza yo. No tenía esperanza, pero Dios me sorprendió y me demostró una vez más qué grande es su poder. Y fíjese, hermano, la grandeza de Dios. Ahora, la ley, como decía aquí, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La ley, ¿el hombre puede sanar un cáncer? No. ¿El hombre puede hacer una obra sobrenatural? No. ¿Quién puede obrar de esa manera? Dios. Dios. Y solamente Él, iglesia. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Quizás mi abuela estuvo esperando en Dios y lo estuvo. Esperando en Dios.
Y humanamente hablando, quizás para ella era imposible ser sanada. Pero Dios, iglesia, es grande. Dios es grande. Dios es grande. Y estoy aquí hoy para predicarte de tu Dios, mi Dios, que nuestro Dios es grande. Y que no hay ningún imposible para Él. Amén, iglesia. Entonces, cuando uno recibe de Dios, uno recibe del Espíritu Santo, también recibe las añadiduras de parte del Señor. Cuando el creyente se centra en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Es decir, el Señor lo manda por usted primero poner su mirada en sus cosas, en las cosas de Él, ¿verdad? En su llamado, servicio, las cosas relacionadas con Dios. Y lo otro, bueno, el Señor lo trae de la mano para bendecirte. Y la fe con el Espíritu Santo. ¿Acaso, hermano, no puede el Señor sanarte de alguna dolencia? Quizás hay dolencias que físicamente no las vemos, que por fuera aparentas estar feliz, contento, agradecido, aparentas estar emocionado, pero ¿cómo estás por dentro? ¿Qué cruz estás llevando? ¿Qué cargas hay en tus hombros? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios. Y te quiero decir, iglesia, que hay esperanza, que no bajes la guardia, que no te entregues, sino que usted siga peleando. Siga peleando, iglesia. No te des por vencido ni por vencida, porque mayor es el que está en ti que aquel que viene en contra. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, iglesia, para probarnos. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para probarnos. Y hay veces que nosotros decimos, culpa del diablo. No, hermano, no todo es culpa del diablo. Hay cosas que vienen de parte de Dios para probar nuestra fe. Si verdaderamente, iglesia, estamos mirando a Cristo o hemos perdido la mirada de Él. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor nos ayude a caminar en santidad. Que el Señor nos ayude, iglesia, a caminar rectamente. Y no nos desviemos de su camino, ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre podamos estar en su camino. Y algo que también recibimos por medio del Espíritu Santo de Dios es la salvación mediante Cristo. Cuando entra el Espíritu de Dios en tu vida, se activa tu fe en el Señor, y a la vez recibes salvación mediante Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo todo tiene sentido? ¿Cómo todo va de la mano? Y usted se explicará, ¿pero cómo? Sí, todo tiene sentido, hermano. ¿Acaso no ves todas las bendiciones que Dios derrama sobre ti? Y a veces no somos conscientes, iglesia, y las estamos desaprovechando. ¿Acaso no es una bendición de Dios hoy poder estar en este vivo compartiendo su palabra? ¿Acaso no es una bendición de Dios, iglesia, poder estar con ustedes? ¿Acaso no es una bendición de Dios, iglesia, el aire que respiramos, el plato de comida que Dios pone día a día en nuestra mesa? ¿Acaso no es una bendición de Dios, iglesia, nuestro país? ¿Acaso no es una bendición de Dios, iglesia, ser hijos de Cristo? ¿Hijas de Cristo? ¿Acaso no es una bendición? Claro que es una bendición.
y que no todos la tienen. El creyente que se deja influenciar por la ley no lo tiene. No es por ley, hermano, que recibimos del Espíritu de Dios. No es por ley. Si quieres recibir del Espíritu Santo, llámalo al Señor. Humíllate ante Él, iglesia. Ríndete ante Él. Llámalo al Señor. Llámalo. Llámalo. Él está esperando a que tú lo llames. Debes abrir tu corazón, iglesia. No pierdas más el tiempo. Por la ley, muchos cristianos están duros. Por la ley, muchos cristianos se dejan llevar por doctrinas de hombre y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que libera. El Espíritu Santo es el que sana. El Espíritu Santo es el que rompe cadenas, ataduras y ligaduras. El Espíritu Santo es el que libera al oprimido por el enemigo. El Espíritu Santo es el que hace libre a un homosexual. El Espíritu Santo de Dios, iglesia, es el que da vida. El Espíritu Santo de Dios rompe con cadenas, rompe con maldiciones. El Espíritu Santo de Dios, iglesia, es importante en el creyente. Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo necios? Necios. Como dice aquí el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recibiste del Espíritu, viste la gloria de Dios, y ahora te vuelves para atrás a las cosas carnales. Tan necios sois, tan cabeza dura somos. ¿Acaso no viste lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Acaso no viste cuando Dios te levantó cuando estabas caído? ¿Acaso no viste, iglesia, cuando nadie daba por ti, el Señor vio algo hermoso en ti? Cuando todos te menospreciaron, el Señor te llamaba a levantarte. Cuando nadie te daba valor alguno, el Señor te amaba y puso un valor especial en ti. Cuando todo el mundo creyó, iglesia, que estabas derrotado, Dios te dio la victoria. Cuando estabas muerto en el pecado, en delitos, en fornicación, cometiendo adulterio. Cuando estabas muerto en el pecado, iglesia. Cuando tu vida no tenía sentido. Cuando cada día que pasaba en tu vida tú decías, otro día más en este sufrimiento. Y fue ahí que el Señor te dio la victoria. Te sanó, te liberó, te prosperó, rompió tus cadenas, rompió con tus prisiones. ¿Y cómo estás pagando? ¿Te diste vuelta? ¿Te volviste a las cosas de la carne? Hermano, ser cristiano no es ser cristiano en la iglesia solo, en el templo, no. Ser cristiano también es afuera. Tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos debilidades, tenemos tentaciones, pero eso, iglesia, no nos justifica caer en el pecado. Eso no nos justifica, iglesia, andar en malos pasos. Sino que el creyente lo que debe hacer es buscar la santificación en Cristo. Hermanos, nadie es perfecto. No lo soy yo, ni usted tampoco. El único perfecto fue Cristo. Y solamente Él. No hay justo ni aún uno. Pero, hermano, si vimos la grandeza de Dios, si vimos el poder de Dios obrando nuestras vidas, ¿por qué volverse atrás?
¿Por qué volverse a las tinieblas cuando Dios te trajo a la luz? ¿Por qué volver a donde el Señor te había sacado? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Hermano, necesitamos del Señor. Necesitamos aferrarnos a Él. Necesitamos de Él, hermano. Ahora, hay creyentes, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, pasaste las 1001 noche y te vuelves atrás. Te vuelves atrás nuevamente. Pasaste de todo. Fuiste probado como el oro en el fuego, a altas temperaturas. Cuando ya te estabas casi dando por vencido, el Señor te sostuvo y te dio la victoria. Entonces, padeciste persecución. Padeciste persecución como creyente. Y ahora te vuelves atrás. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación para volverse atrás? ¿Tampoco fue lo que Dios entonces hizo en tu vida como para volverte atrás? ¿Remaste tanto para morir en la orilla? ¿De qué te sirvió el desierto que has vivido si has decidido volverte atrás? ¿De qué te sirvió? De nada. En vano entonces. El desierto fue para que aprendieras, para que tu fe madurara en el Señor. ¿Y qué hiciste? Te apartaste del camino. Déjeme decirle, hermano, que nosotros debemos de creer en la fe en Cristo y no en la ley. La salvación se obtiene por la gracia de Cristo, por tanto, por fe. No se obtiene por la ley. No te lo da el Estado, no te lo da el BPS, no te lo da un partido político, te lo da Cristo y solamente Él. Solamente Él. Y su Espíritu no lo busques en cualquier lugar. Búscalo donde Dios te puso, donde realmente Dios te puso. Empieza a activar dones, empieza a activar talentos, empieza a buscar a Dios en este tiempo. Es tiempo, iglesia, de esforzarnos y de ser valientes, si queremos ser salvos. Como decía Pablo demuestra la superioridad de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo sobre los esfuerzos por ganar la salvación, mediante la obediencia. Obedientes. Cristiano que es obediente es bendecido. Mediante la obediencia a la ley se recibe el Espíritu Santo y todas sus bendiciones, incluso el regalo de la vida eterna mediante la fe en Cristo. Sin embargo, la persona que confía en la ley para alcanzar la salvación no recibe el Espíritu y la vida, porque la ley sola no puede impartir vida. Ahí está. La ley sola no imparte vida. Necesitas de Dios. Necesitas de Jesús para que Él te dé vida, para que Él guíe tu caminar y no resbales. Ahora, conclusión, ¿qué nos habló el Señor en esta noche? Que el Espíritu se recibe por la fe. Debes tener fe, iglesia. Debes tener fe en que Dios puede restaurar tu matrimonio,
Debes tener fe en que Dios puede restaurar tu casa, tu familia. Debes tener fe que Dios puede sacar a ese ser querido de las drogas. Debes tener fe que Dios puede levantarte, aun cuando estás caído. Debes tener fe en que Dios puede sanarte, aun estando enfermo. Debes tener fe que Dios puede darte vida, aun estando muerto. Debes tener fe. Solamente en Él está la victoria. Hermanos, hasta aquí ha llegado la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos grandemente. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nos reencontramos muy pronto. Gracias, hermanos. A cuidar de lo que Dios nos regaló, ¿sí? Y seamos valientes, iglesia. Seamos valientes. No dejemos que Satanás nos robe esa bendición que Dios nos ha regalado. Que Dios los bendiga. Buenas noches para todos.